Hola a todos y a todas. Bueno, en este módulo nos dedicaremos hoy a hablar sobre seguridad y salud ocupacional, fundamentalmente en la gestión preventiva frente al marco legal vigente. ¿Qué quiere decir esto? En esta presentación vamos a estar viendo las normas jurídicas de distintos niveles de jerarquía, como son leyes, decretos, ordenanzas, que afectan a nuestras organizaciones y que de alguna manera nos llevan a cumplir con las mismas bajo el régimen de los derechos que establece nuestra Constitución y por lo tanto los que se vuelcan en el marco del trabajo. Bien, veamos en primera instancia los objetivos de este módulo. Lo primero es informar y conocer el marco legal uruguayo vigente en materia de seguridad. En realidad existen en el ámbito laboral de nuestro país un amplio desconocimiento de todas las normas que se vinculan con las condiciones de trabajo, motivo por el cual este objetivo nos parece de fundamental importancia tanto para empleadores, empresarios, emprendedores, cooperativistas, gente que tiene a cargo empresas en general, y a la misma vez también como trabajadores los mismos para conocer sus derechos y sus obligaciones. La otra es informar sobre la gestión de los riesgos asignados bajo las responsabilidades de los niveles jerárquicos. Todos piensan que el patrón es el responsable directo de la empresa, pero muchas veces los niveles jerárquicos asumen responsabilidades de trabajo, siendo que ante un desconocimiento se genera la posibilidad de incurrir en responsabilidades jurídicas, lo cual es necesario que las conozcan. Y tomando como base el derecho vigente, dentro de los objetivos, el conocer los fundamentos de la gestión de riesgos y prever las medidas prever las medidas de adopción de normas de seguridad, de implementarlas en general como una forma de trabajo, como una función dentro del trabajo, es generar de alguna manera las evidencias para el cumplimiento de ese marco legal. Esos serían más o menos los objetivos que se plantean en esta lámina y los cuales quiero dejar en especial importancia los mismos a los efectos de alcanzar el conocimiento de ustedes. En la lámina número 3, el principio realmente habla del principio jurídico que regula nuestro derecho. Uno de los principios jurídicos. ¿Qué se llama principio jurídico? Se le llama principio jurídico a aquel criterio que marca alguna referencia, que no está escrito específicamente en alguna ley o norma, sino que es más bien el espíritu que siguen los legisladores y la legislación uruguaya en materia laboral. Para el caso de la lámina que estamos viendo, el trabajador genera una prestación laboral a través de su cuerpo, a través de su capacidad de trabajo, a través de su saber, de su psiquis, mediante un contrato laboral, un vínculo contractual. Ese vínculo contractual establece que mediante la prestación laboral que realiza el trabajador, el empleador remunera de alguna manera como contraparte o como una especie de contraprestación en dinero, lo cual normalmente llamamos salario o sueldo, ¿verdad? De alguna manera el empleador o patrono, o patrón también, dependiendo de la norma a la que tomemos en cuenta en su momento, o depende del año, la antigüedad, son los términos que son de alguna manera sinónimos. En ese vínculo contractual presenta al trabajador el ambiente laboral. ¿Qué es el ambiente laboral? Aquel que le establece las condiciones de trabajo, la organización de los horarios, ejemplo en los turnos, le exige una productividad es una producción en sí, y lo expone a peligros y riesgos que ya vimos en el primer módulo y que no por llamarse peligros y riesgos debemos dramatizar en la medida que los mismos justamente son también considerados en las leyes y reglamentos y normas vigentes en materia legal en su tratamiento. Por otra parte, el trabajador expone
su integridad psicofísica y social, de alguna manera, lo que redunda en definir lo que tradicionalmente en el ámbito del estudio, del trabajo, expone la salud. Y cuando hablamos de salud, nos referimos basados en la definición de la Organización Mundial de la Salud, que expresa básicamente, en 1946, desarrolló o definió a la salud como el completo bienestar físico, psíquico y social de una persona, y no la mera ausencia de enfermedad, ¿verdad? Es decir, el completo bienestar físico quizás es el más entendible, psíquico desde el punto de vista del hecho del orden mental, de la disposición para el trabajo, de la capacidad de entender, de aprender, la capacidad de modificar también su medio. Y desde el punto de vista social también es el ámbito de relacionamiento que se tiene en el trabajo, es también el ámbito de relacionamiento que tiene la persona en el mundo social, en términos generales, ya sea por un acceso directo a la vivienda, a otros fines de derechos que de alguna manera convocan a la estabilidad de la persona al momento de valorar su situación desde el punto de vista, reitero, desde el punto de vista de la salud. Por otra parte, dentro de la lámina, en la parte inferior, habla que justamente es el vínculo ese contractual, dado que si ponemos en una balanza lo que otorga o lo que expone el patrón y a lo que se expone el trabajador, quizás el elemento más débil pueda considerarse al trabajador. Y justamente la doctrina uruguaya, a través de Américo Pla Rodríguez, dice que el patrón deberá proceder con la diligencia en buen padre de familia, cumpliendo con las exigencias legales y reglamentarias, así como las recomendaciones técnicas y todas las medidas de prudencia y la experiencia aconsejan. Américo Pla Rodríguez lo que quiere decir con esto es que el trabajador en la relación contractual, en ese vínculo que existe, debe proceder con el cuidado necesario y, como bien dice la frase, con la diligencia de un buen padre de familia. Es como si fuera el cuidado realmente de un hijo. ¿Y qué haríamos con nuestros hijos o nuestras hijas cuando trabajamos o cuando convivimos con ellos en nuestra casa? Es asegurarles, en este caso, el techo, el abrigo, el alimento, la educación. Bien, de alguna manera, de manera paralela y similar, es la pretensión que la doctrina uruguaya o este principio jurídico trata de transmitir hacia los patrones o empleadores. ¿A qué se refiere esto? Concretamente a la protección, a brindarles los elementos de seguridad, a exigirle, como les exigimos a nuestros hijos también, ciertos comportamientos adecuados a las normas de trabajo, pero siempre resguardándolo como justamente lo dice Pla Rodríguez, con la diligencia de un buen padre de familia. Por otra parte, de una manera un poco más clara, conceptualmente, Francisco de Ferrari, también otro jurista uruguayo, en su tratado de Derecho del Trabajo, explica que el empleador es deudor de la seguridad y la obligación de tomar previsiones pertenece a la naturaleza del contrato de trabajo. Es decir, en nuestra calidad de trabajadores, tan solo por ser justamente dependientes, es nuestro patrón o nuestro empleador o nuestro patrono quien debe preocuparse por el cumplimiento y la obligación de generarnos la seguridad en el trabajo. Ello implica no solamente modificar nuestras condiciones de trabajo y hacer que ellas sean lo más seguras posible, sino también de exigirnos el cumplimiento. Cuidado con esto porque generalmente en los reclamos surge que el trabajador muchas veces incumple, no solamente el empleador, sino que cuando existe una verdadera preocupación por el empleador, es nada más que en el cumplimiento de este principio jurídico que después se plasma en las normas que vamos a ver más adelante. Considerando lo antes dicho, en la lámina 5, podemos decir que si planificamos, si gestionamos el trabajo de prevención, tanto a nivel individual, o sea, persona por persona, si generamos una visión también de una protección colectiva, y eso lo demostramos en
que generamos formación, información, si damos entrenamiento a nuestros trabajadores, si permitimos un tiempo de adaptación, si nos preocupamos por las protecciones de las máquinas o de las vías de circulación, por ejemplo, si hay procedimientos de trabajo, si hay señalización o hay un permanente control de las mejoras de las condiciones de trabajo, y a la vez hay un buen suministro de equipos adecuados para el trabajo en general, esos generan evidencias que de alguna manera justifican el cumplimiento de alguna manera del espíritu de la ley. Esto llevado a la práctica también debemos encadenarlo con las normas vigentes que veremos más adelante, pero básicamente estos son señales de buena intención y justamente de la actuación con la diligencia de, como dice Pla Rodríguez, de la intención de convivir y llevar adelante ese vínculo contractual con la diligencia en buen padre de familia. Este principio jurídico de alguna manera es luego transferido a la letra concreta de las normas jurídicas vigentes en el Uruguay. Eso implica que los juristas parten de esa idea, de ese espíritu que guía a los juristas y también a los legisladores en general cuando crean las normas, y por lo tanto generan un cuadro de las normas vigentes en el Uruguay. Por lo tanto, vamos a tener, si bien esta lámina 6 indica un cuadro de presentación de las normas, el cuadro que sigue, que es en la lámina que sigue, vamos a ver un listado de normas vigentes. En esta lámina 7, el marco legal en materia de seguridad en el trabajo arranca. Ustedes van a ver una imagen, una lámina de varios colores, con varios colores de fondo. Están ordenadas en leyes, en decretos y ordenanzas y resoluciones, por eso es la variedad. Las leyes están con fondo amarillo, los decretos con fondo verde, y básicamente les voy a pedir un par de minutos para que ustedes puedan ver, o se tomen un tiempo para ver a qué responden cada una de ellas, y que vean en algunos casos cuáles son los años en que han aparecido. Ejemplo, la ley 5032, que habla sobre la responsabilidad del patrón por la seguridad de sus trabajadores, es del año 1914. Todo el mundo piensa que una de las últimas leyes que existen es la más exigente, como el caso de la 19.196, que es desde 2014 y habla de responsabilidad penal. Pero, de hecho, ya desde el año 1914 existían normas, o existe una ley madre, como le solemos llamar nosotros los prevencionistas, que de alguna manera señala la responsabilidad, y que ya a partir de la existencia de esa ley, en algunos casos podría llegar a situaciones de índole en sede penal. Esto es un tema bastante largo, pero en fin. Después vienen los decretos, que son aquellos que regulan las normas de manera más específica. Las leyes en general atienden a temas generales, y los decretos especifican por rubros de actividad, por ejemplo, algunas medidas de prevención, y les pediría a ustedes que de alguna manera ustedes pudieran hacer alguna lista de normas que ustedes creen que pueden surgir o servir al rubro al que ustedes pertenecen, a cada uno de los rubros en que ustedes pertenecen. Si es una cooperativa, no sé, de diversos rubros, pero puede ser una cooperativa de construcción, de una empresa constructora, puede ser gente que presta servicio en parques o hace servicios de gastronomía. Bueno, plantéense la posibilidad de que pudieran ustedes, a simple vista, con el solo título de cada una de las normas, poder elaborar una lista de cuáles creen ustedes que son las normas que a ustedes les obligan en cumplir, y no solamente con el marco jurídico, sino también con sus trabajadores, ¿verdad? Hagamos ahora un comentario, en el caso de la lámina 8, de algunas normas. De aquí en adelante vamos a ver algunas normas, como la ley 5032, que señala claramente la responsabilidad civil del patrón o empleador frente a los peligros y el deber de cuidar de la seguridad de sus trabajadores mediante la adopción de medidas de protección. En este caso,
está plasmado el principio jurídico que habíamos mencionado al principio. En su artículo 11, la ley 5032, recordemos que es del año 1914, dice que es causa de responsabilidad civil imputable al patrono o empleador en caso de accidente el no cumplimiento de las disposiciones o reglamentos sancionados en aplicación de esta ley, o sea, el no cumplimiento de decretos, que fue un poco también lo que están componiendo hoy en día la lista que vimos también hace unos instantes. Pasemos a otra ley ahora, la ley 16.074 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Esta ley establece la obligatoriedad del seguro de accidentes del trabajo, o sea, toda persona dependiente tiene que estar obligatoriamente asegurada, y en este caso es el Banco de Seguros del Estado, el ente regulador, y es el ente estatal que mantiene el monopolio en este tipo de seguros, y es el que en caso de no haber cobertura de seguros ante la eventualidad de un accidente, podría traer serias consecuencias en materia de reclamos o recupero. También define la responsabilidad civil del patrón en accidentes o enfermedades que ocurran a sus trabajadores a causa del trabajo. O sea, esto es cuando la persona está desarrollando la tarea dentro del recinto o dentro del ámbito o el espacio generado del trabajo o en ocasión del mismo. En ocasión del mismo refiere al ejemplo de, por ejemplo, cuando yo a un trabajador dependiente de mi persona le encomiendo hacer un mandado, ir a buscar, no sé, por ejemplo, un kilo de clavos a la ferretería. En ese caso, la persona, si en el transcurso de ese mandato sale del recinto y padece un accidente, estaría cubierto por el régimen de accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales. En la lámina 11... La idea general acá, lo que yo les pido que ustedes se detengan a leerla un poco, pero básicamente define la enfermedad profesional de la cual se habla poco. Yo lo único que quiero resaltar en esta lámina es decirles a ustedes que los accidentes de trabajo generalmente son de carácter agudo, es decir, una fractura, una herida, un corte, un golpe, la muerte. Es un accidente a veces cuando es abrupto en forma inmediata entre la relación del hecho causal y la consecuencia. Pero por otro lado muchas veces surgen otro tipo de dolencias que suelen calificarse como enfermedades. Por ejemplo, podríamos poner uno, la sordera. Hay gente que ha trabajado en ámbitos de mucho ruido durante muchos años y aún luego de haberse jubilado, podría demostrar que si trabajó, además por unos exámenes específicos que se realizan, que se llaman audiometría, se podría determinar que esa persona podría llegar a haber perdido la audición o su capacidad de oír a causa del trabajo. Eso justificándose el tratamiento, digamos, el administrativo es similar al de los accidentes, si se hace mediante una declaración, y si se encuentra nexo causal entre la exposición que tuvo esa persona y el resultado de los exámenes y la condición de esa persona, no cabe dudas de que, bueno, va a ser tratado como una enfermedad profesional por la cual la persona también va a percibir una indemnización. La ley 16.074, estamos en la lámina 12 ahora, establece también un comentario y deja por fuera lo que se llama en la doctrina uruguaya o lo que se llama a nivel jurídico el accidente in itinere. ¿Cuál es el accidente in itinere? Es aquel que contempla la exposición del trabajador desde que sale de su casa, concurre al lugar de trabajo, y desde que sale de su lugar de trabajo hasta que retorna a su hogar. En algunos países existe la cobertura de accidente in itinere. En Uruguay, hasta la fecha, no está cubierto y la ley 16.074 relacionada a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales lo expone expresamente, es decir, lo menciona expresamente de que no está cubierto, salvo excepciones, que son las que yo le pido a ustedes que revisen en el contenido de la lámina a los efectos de saber en qué situaciones estaría cubierto, y eso es una pregunta que yo les dejo, en qué situaciones estaría cubierto el trabajador cuando de alguna manera sale y está en movimiento fuera del recinto de trabajo. Pero reitero,
de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, específicamente en primera instancia, no está cubierto. No hay cobertura del seguro de accidentes. Solo a título de informativo, el decreto 406, que conforma parte de la lista de normas que yo les presenté, es una norma de carácter amplio, abarca lo que es la industria, el comercio y servicios, o sea que cualquiera de ustedes como participantes de esta actividad formativa e informativa, les pido que cada uno y cada una de ustedes puedan evaluar y saber de si su rubro está inserto en esta norma. Lo que sí tiene es de carácter amplio porque abarca muchos aspectos de la seguridad en materia de la industria, en materia del comercio. Por supuesto, aplican de ese decreto los aspectos específicos que se vinculen con la actividad de ustedes. Ejemplo, si yo tengo una carpintería, no estarían aplicando algunas normas vinculadas, por ejemplo, a lo que son equipos de elevación como pueden ser puentes grúas. O sea, si el decreto 406 habla de puentes grúa, aplica a las empresas que lo tienen. Sí aplican lo que habla de protecciones a máquinas, por ejemplo, en el caso de la carpintería. Eso es para ser un poco gráfico al respecto. No olvidemos que también en el decreto, a lo largo de este decreto, la norma prevé la realización de exámenes preocupacionales, o sea, antes del ingreso, y exámenes periódicos preventivos, por los cuales estos también podría ser motivo de una de los intercambios cuando tengamos la actividad de online y podamos intercambiar información. Pero este es un tema que creo que hay que profundizarlo y se puede desarrollar en forma interesante. Otro decreto, el decreto 125, es un decreto relacionado a la industria de la construcción. Este decreto emana de otro decreto anterior, pero por supuesto que emana también de la ley 5032, donde establece la responsabilidad del patrón en hacer cumplir ciertas medidas a los efectos de velar por la seguridad de sus trabajadores. Lo interesante de este decreto que conjuga una cantidad de elementos como es el libro de obra, el establecimiento del delegado de seguridad, la seguridad en las instalaciones eléctricas de obra. Condiciona y marca muy de cerca lo que son los controles documentales y una fuerte capacitación de los trabajadores. Eso es interesante. Y exige también documentos en materia de lo que son equipos de elevación, memorias descriptivas y cálculos dedicados a cuando se elevan equipos, por ejemplo, cuando se utilizan grúas. Instala en la actividad la posibilidad de la detención de tareas bajo ciertas condiciones de inseguridad, en este caso, de cómo relacionarlas, cómo llevarlas adelante y cómo generar el paso a paso. Es interesante, al final de los comentarios de las normas daremos más o menos por dónde se pueden llegar a consultar y que ustedes puedan tener acceso. Respecto a lo expuesto en la lámina 15, el decreto 291 del año 2007 establece la obligación de todas las empresas, es más, de todas las organizaciones que son inclusive civiles en general, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, y es la necesidad y la obligación de crear órganos de participación, llámense en comités de seguridad, comisión de seguridad, comisiones bipartitas, como quieran ustedes llamarles, y por los cuales es necesario generar actas y de esas reuniones y de las medidas y seguimiento de las medidas que allí se recomiendan, y donde participan representantes de la empresa y representantes de los trabajadores. Cuidado con este decreto porque está tomando mucha importancia en nuestro medio, y es importante que también remarcar que se vuelve crítico ante situaciones accidentales, la posibilidad muchas veces de sostener argumentos de solución a problemas cuando no han habido instancias de intercambio entre trabajadores y empleadores. Bueno, por último haremos un breve comentario de la ley 19.196, tan sonada en estos últimos tiempos, como la de responsabilidad penal empresarial. En realidad crea un nuevo delito que es el de peligro con riesgo de vida.
modifica la ley de 16.074 en su artículo 7, eso lo pueden investigar una vez que culminemos este módulo. Y hay algo técnico por allí que modifica el Código de Proceso Penal, que es un tema más bien para abogados. Pero básicamente lo que pone sobre el tapete la posibilidad de incurrir en una responsabilidad penal frente a una condición, ni siquiera de accidente, estoy hablando de una condición de peligro, con riesgo de vida. A tal punto ha llegado la condición o la situación de que justamente sin mediar accidente podríamos estar incurriendo también en una responsabilidad que va más allá de lo civil, que es el mero reclamo de indemnización o de reparación de un daño, sino que también la responsabilidad a nivel penal. Esta ley consta de 3 artículos y no es mucho más extensa de lo que he comentado, pero es el fundamento para el módulo que viene, que es demostrar que podemos gestionar la seguridad, ¿no? Y con ello salvaguardar parte de esa responsabilidad. En la lámina 17, la ley 19.196 de responsabilidad penal puede actuar como atenuante. Atenuante significa como alivio o eximente, es decir, liberarnos de culpa, por llamarlo de alguna manera, el hecho de tomar la prevención correspondiente para asegurar el estricto cumplimiento del marco legal, es decir, si sabemos qué normas nos rigen y saber si las cumplimos. La otra es el establecer controles estrictos. Muchas veces a una persona la sancionamos porque llega tarde todos los días, pero a veces no sancionamos porque no usa un casco, o no usa su equipo de trabajo, no usa su equipo de seguridad, no usa sus zapatos. Me pregunto yo cuál es la diferencia entre una norma de trabajo y organizativa del trabajo, como es el entrar en hora, a una norma de seguridad que también es una norma de trabajo, y muchas veces, bueno, eso no es parte de nuestra cultura. Aprender a decir que no, aprender a ser exigentes, quizás un punto, y documentarlo también es otro tema importante acerca de las medidas que se dispongan. Por otro lado, el contar con procedimientos, el generar evidencias de capacitación, de entrenamiento, y el establecer una clara gestión, como dice allí en la lámina, de los riesgos mediante el mandato legal, es una forma de generar atenuantes o eximentes frente a una posible responsabilidad en materia penal. Por supuesto que entre las tantas cosas es también documentar las acciones disciplinarias que tomemos al respecto. Es decir, cuando observamos a un trabajador por su llegada tarde, muchas veces lo suspendemos, lo sancionamos, como dije en el ejemplo anterior. Si también hacemos observaciones en materia de seguridad, deberíamos tener un sistema de registro que nos permita avalar nuestra preocupación por el hecho, justamente, y esto no es incoherencia, sino que es por el contrario, es coherente con el concepto de actuar con la diligencia en buen padre de familia. Esto es un poco para pensarlo y discutirlo quizás también en un ámbito virtual con ustedes. Generar evidencias, de alguna manera, es demostrar el ejercicio de la prevención frente a la justicia, frente al Ministerio de Trabajo, frente a un sindicato, frente a los trabajadores, frente a nuestra comunidad y también frente a nosotros mismos, ¿verdad? Conclusiones. Bien, en nuestro país existe una necesidad por bajar los accidentes. Tenemos un promedio de 60.000 accidentes de trabajo por año. Y por otro lado es la concientización también de los empleadores, que generalmente hacen ojo ciego a ciertas situaciones, mientras el famoso, como decimos los uruguayos, las uruguayas, mientras no pasa nada. Pero el tratamiento de los peligros y riesgos es fundamental, y sobre todo cuando hay normas de derecho que avalan la necesidad del tratamiento. Existe un agravamiento de la responsabilidad de los trabajadores, de los empleadores en el ámbito penal, pero por otro lado eso trae como consecuencia también el fortalecimiento de los estándares de seguridad, de las medidas de prevención. Es decir, cuando hablo de los estándares me refiero a las exigencias, a cuál es el nivel de exigencia que le vamos a dar a las medidas de prevención. Finalmente, comentarles que en la página www.mtss.gov.uy ustedes van a poder, si indagan,
gustaría que entraran por esa página, por allí. En todo caso yo podría hacer algún anexo de lo que es el frente de la página con algunas indicaciones a los efectos que ustedes puedan indagar un poco más en el contenido de las normas, lo cual no, por motivos de tiempo y por motivos también de lo pesado que resulta a veces transmitir, no he leído en su totalidad, simplemente he dado un pantallazo y quizás por allí pueda dejarles alguna actividad como para que ustedes puedan investigar en la página del Ministerio. Bueno, les agradezco, estamos en contacto, seguimos en el próximo módulo. Un abrazo.